Eso sí, yo creo que lo voy a tener que... Lo ¿Editar? voy a subir hasta el miércoles. Porque llego... O ya en el hotel, trabajo. o ya en el hotel dormido. ¿Sí, pendejo? ¿Algo más? Ya está grabando. Que nos O escuchen, sea, güey. no quieres editar. ¿Cómo abusas de mí, O sea, güey? no quieres editar. ¿Cómo abusas Mira, de mi trabajo, mira, güey? es muy fácil cambiarte, ¿eh? O sea, eres imprescindible en este proyecto. Yo sé. Eres prescindible en este proyecto. Daniel, ¿vale? yo sé que estoy lleno de puras referencias solo de la ciencia de Bob Esponja, güey. Pero no sé si has visto un capítulo de Bob Esponja de... ¿Qué? ¿Qué? Nada. Ajá. Un capítulo de Bob Esponja de... Donde están en el subconsciente de Bob Esponja. Y dice... quemen todo a la chingada. Y dice, ¿tú por qué no estás trabajando? Y dice, solo somos un producto de nuestro subconsciente, esto es una imaginación. Dices eso otra vez y te saco de aquí. No, por favor, tengo 2 hijos. Así estoy yo, güey. De ay, me vale verga. Dices eso y ya no estás. Bienvenidos al sillón. Bienvenidos al sillón, Traemos todavía esta temporada, va a estar bien relajada, güey. O sea, cero preparación. La siguiente vamos a cambiar el formato completamente, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer, güey? Vamos a hacer como esos podcasts que tanto te encantan a Daniel y que tanto me has puesto, güey, que es de, que tienen un chingo de producción de los 8 antihéroes. Porque no saben cuántas veces Daniel me ha dicho, hay que hacer un podcast de antihéroes. Y yo, güey, cállate. Y así, y sale, empieza la canción. Tun, 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 tun. Los 8 antihéroes. ¿No quieres- Axl Rose era una persona muy viciosa. ¿No quieres hacer un antihéroes, neta? Pues sí, güey. Pues échale producción, güey. Haz algo productivo, güey, para este programa, Daniel. Muy bien, pues bienvenidos. Acabamos de terminar de ver el capítulo número 3 de la última temporada de Game of Thrones. La batalla de Winterfell. No vamos a hablar de Game of Thrones, no vamos a hacer spoiler alguno. Pero está muy cabrón. Lo único que puedo decir es que está muy fresquito, güey, y que es así, güey, como si hubiera echado una línea de coca, güey. Estoy aceleradísimo, güey. Así inhalado coca. Pinche, Axel. güey, como si hubiera... ¿Y cómo sabes que así te pones con las líneas de coca? Son... ¿Me estás queriendo exponer, güey, o qué, güey? No, O sea, no, ¿quieres no, sacar, quiero- a ver. ¿quieres sacar trapitos, güey? Sacamos trapitos, güey. Bien. Los secretos de Daniel Quiñones. Está bien. Dime un nombre de un comediante genérico, güey. Aaron Saldaña. Por Ariel Saldaña. Tú quisieras tener eso, güey. Tú quisieras tener ese... Es más, güey, estoy seguro que sacrificaría... O sea, si llega ese pendejo Saldaña, güey, te dije, oye, vente aquí a mi podcast, me dejarías, ¿verdad, güey? Axel, si llegara cualquier persona que me ofreciera algo, lo que sea, güey, hasta que sea una cubeta de caca, te dejaría, güey. Eres una fácil, güey. ¿Tú? Eres una fácil. ¿Tú? No, güey. Yo tengo mi nicho, o sea, yo estoy feliz como estoy, güey. Hace poco Daniel me enseñó un podcast ajeno, güey. Y tenían una producción mamaloncísima, güey, así. O sea, pero de no personas famosas, o sea, de Exacto. personas que también, pues, están pegándole a esto del Exacto. podcast. Así, y así tenían sus headphones, sus pinches micrófonos mamalones, sus 3 compus al lado, Apple y así. Y yo así, mientras yo veía, aparte, esos son esos podcasts, no sé si, bueno, hay muchos podcasts que lo hacen como con video, como en vivo. De que salen las personas hablando ahí, o sea, como si fuera un programa de radio de esos en vivo, como los pasan como los de Adela Micha o los de Pedro Ferri. Y me sentí insignificante, güey. Si supieran cómo es nuestro podcast, güey, o sea, nuestro set es Una precario, mesa, güey. es una de esas como mesas como para cuando comes en el sillón, un cenicero, el equipo de audio, Es no más, quiero revelar el secreto del equipo de audio. Es más, nuestro sillón, güey, está tapado con cobertores, o sea, ni siquiera es un sillón cómodo, güey. Sí, no. Son sillones de patio, güey. Sí, tapados. Tapados, o sea, ni siquiera nos dejan sentarnos acá, güey, o sea. Pero, bueno, con justa razón. ¿Oye, Grillo? Sí, ya está lejito, sí se escucha. Con nuestro super equipo de audio. Pero, Daniel, empecemos al podcast en directo, güey. Aquí tengo mi Madres. compu Apple, güey, para Esto cualquier está- referencia, esto güey. Señores, les prometemos entregarle el corazón en este programa, pero nunca me había sentido tan poco preparado para un programa. O sea, nunca me había sentido tan improvisando este cagadero, güey. O sea, ya, hoy sí de plano, lo de Game of Thrones me desarmó, güey. O sea, Sí, me te dejó sin palabras, me dejó ¿te sin bajó palabras. los calcetes? Ajá, yo ahorita estoy, güey, preocupado por sacar mi ropa de la secadora, güey, doblarla y ya irme a dormir. ¿Sabes qué? Oye, nomás así, una cosa X, güey, pero ahorita comí chetos mientras estaba viendo Game of Thrones, güey, y es algo que a mí me da mucha vergüenza, güey, pero
nunca lo dejo de hacer, güey. Yo ¿Qué? siempre que como chetos, güey, en cualquier lugar, en cualquier momento, güey, chupo los chetos, güey. ¿Cómo que chupas los O chetos, sea, güey? chupo los chetos para, O para sea, sentir más la a ver, salsita. a ver, primero, o sea, tu forma de comer chetos es... Bueno, ok. A mí los chetos que más me gustan, más bien, los únicos chetos que chupo, güey, son los Flaming Hot. Bienvenidos a otro podcast, vamos a hablar de cheto. Bueno, déjame acabar y ya empezamos bien, güey, ya empezamos bien, perdón. Yo los únicos chetos, o sea, porque los chetos azules... ¿Qué, güey? Déjame hablar. Esto está tan mal preparado que estás hablando de cómo chupas los chetos. No, ¿Y qué ok. chetos prefieres chupar, güey? Daniel, esto es un problema cotidiano, güey. A todos les pasa, güey. Ok. Porque tú también chupas papas, güey. Te he visto. Yo no chupo papas. Ay, Daniel. No. Es más, güey. Todos chupamos papas, güey. No, güey, nada más, o sea, y les yo- da vergüenza. Ok, bueno, continúa. Chupas los rancheritos, güey. No chupo los rancheritos. No Chupas chupo los ninguna papas, güey. rancheritos. No chupo Bueno, ninguna ok. papas. ¿Me dejas de acabar, güey? Los tostitos quizá, güey, Nah, pero güey, no... qué asco, güey. ¿Quién chupa tostitos, güey? O sea, hasta dicen... Bueno, Es está que bien. la salecita está buena, güey. Bueno, el punto es que la gente que sí hace eso, güey, los Flaming Hot te dejan, pues, rojo, güey. Es como Las muy manos rojo. y entre las uñas, güey. Y lo que me caga es eso, güey, porque, por ejemplo, hace poco me pasó de que paré en una tiendita y compré unos chetos saliendo de mi trabajo, de los juzgados, y tenía los pinches dedos rojos, güey. O sea, y voy y saludo a un licenciado, güey, y tengo los dedos rojos, güey. O sea, de que este güey es un niño, güey. O sea, que sigue chupando chetos, de que güey. con los bigotitos de la Fanta, ¿no, güey? Güey, si pudiera, lo haría, o sea, sin pedo. Pero ya no tomo tanta Fanta. Fíjate que a mí en cuestión de papas, o sea, te voy a decir, ¿por qué no les... El podcast de las papas. O sea, el problema con los chetos en particular, los chetos naranjas, Los antihéroes de las papas. ¿sabes que nadie entiende cuando haces esas referencias, güey? Porque no te ven. Estoy haciendo un solo de guitarra para los que no entienden. El problema de los chetos, los naranjas a mí me gustan mucho, los torciditos, me maman. Los ¿Cuáles? chetos naranjas, los originales, güey. Güey, eso es X. El problema de los chetos en particular, güey, y digo, Te dejan también los dedos naranjas. no, güey. es que te dejan una capa que es muy difícil de quitar, güey. O sea, no es como cualquier papa normal. Es cuenta que te dejan como una capa de queso, güey, que le tienes que arrancar como con los Sí. dientes. No, pero eso nomás pasa con los chetos Pero, normales. pero güey. ¿qué traerán los chetos, güey? Ay, güey, no sé, güey. O sea, Top 3 de papas, güey. Tu top 3. ¿es neta, Daniel? ¿Cuáles son tus papas favoritas de todas? Ok. Cabe destacar, güey, que tú en algún momento me prohibiste hacer top 3, güey. Hubo un momento, güey, cuando quisiste hacer un mamoncito el programa de, ay, güey, hay que prepararnos y hay que estudiar cosas antes de hablar. Dijiste, no quiero que hagas top 3 porque me agarras desprevenido. Confírmalo, güey. Di que sí me dijiste eso, güey. Tu top 3 de papas. Los Flaming Hot en top 1. ¿Sí? Los chetos. Sí. Los tostitos, top 2, porque los tostitos me gustan solos, pero preparados, güey. Tostielotes, tostilocos, Tostisquite, de los tosti. tostinachos, güey. O sea, sin pedos, güey. Y yo creo que mi 3, por nostalgia, los chetos morados, güey. Los de dientes, güey. Los ¿Sí? de vampiros, güey. Qué Buenazos, culeros es. Bueno, güey. Bueno, rancheritos. las mías son las papas adobadas caseras crujientes de Sabritas. Las rojas que nada más venden en presentación grande. Qué mamón eres, Esas son güey. mis favoritas Niño y bien fresa, cabrón. Segunda, Pinches papas cuestan 60 pesos, güey. Carísimas, güey. me maman. Esas nada más las venden y no sé por qué, nada más como en tiendas de pueblo. Hay dos tipos de papas que nada más venden en los pueblos. Ah, los chetos de pizza, güey. No, las O las sabritas pizzerolas, blancas. güey. No, las sabritas blancas, las de especias y ajo. Esas saben horrible, güey, y te dejan el hocico, güey. Y te apestando. pedorreas cabrón, güey. Pero esas, y hay unas sabritas como rosas, como lilas. No sé si las has visto, que es como un morado clarito. Que nada más venden en los pueblos, que es como de chile habanero. Ya, que sí, pican un chingo. De manzano, creo no que puede es. ser que comas esos, güey, esos pican No, eso no un me gusta, putero. güey. Pero te estoy ok. diciendo, las sabritas blancas, Ajá. soda rojas, sabritas blancas. Y, híjole, me gustan, pero, güey, llega un momento que me satura el sabor. Los chetos tradicionales, güey, los naranjas. Hemos llegado a un límite, güey. Estamos hablando de papas, güey. En verdad estamos hablando de papas, güey. Ok, pasemos al tema bueno. O sea, imagínate, güey, que El pongamos programa. así, pongamos de que Chumel Torres, güey, diga, hay que hacer una colaboración, güey. O sea, mándame algo, güey, como para ver el tono de tu programa. Y, escúchalo, estamos en YouTube. Y sin querer pone este programa, güey. Y los primeros 10 minutos, güey, escucha de papas, güey. Qué vergüenza, güey. Pero bueno,
Eso sí, hay unas papas que me cagan, que son esas las que tú dijiste, güey. Y los Doritos Nachos, güey. Me cagan. A mí los Doritos Nachos también me cagan. No y me la gusta, gente tiene mucho me hype, güey. encanta. Tiene Y los mucho hype, sabritones, güey. Los sabritones de... Yo prefiero los sabritones que los Doritos Nachos, ya lo dije. Si dices... Sí, pensé que estabas a punto de decir lo del meme del pollito, güey. Que por cierto me caga ese meme, güey. A mí también, güey. No sé por qué lo odié tanto. Güey, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque ha habido como 3 memes iguales, güey. Ese, el de Elmo, que ese sí me gusta mucho, el de no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Es Ese lo no mismo, lo vi. güey. ¿Cómo no los...? Eres un viejito, güey. Estoy haciendo un podcast con un viejito, güey. Pero bueno. Ya es historia ese meme, ¿no? Damn. Por cierto, Daniel, ya que mencionaste esa palabra, güey, vamos a hablar de historia. Presentado por Sabritas. Sí, Daniel. Por cierto, tenemos un secreto, Daniel y yo. Tenemos, cuando empezamos el programa, que pues técnicamente ya son muchos, güey. Ya tenemos Casi 30 22, capítulos, güey. no, tranquilo, güey. 23 capítulos, 24. Y cuando quisimos empezar este programa... O sea, le hemos invertido 30 horas de nuestra vida a esto, güey. Sí, casi un día completo. ¿Un día completo? Un día, ¿Más de un un día? día. Cuando empezamos este programa, pues si de por sí ahorita no tenemos formato, imagínense al principio, güey. Y tenemos programas perdidos. ¿Qué son esos programas perdidos? Hay 2 programas perdidos en particular. Uno estuvo muy malo porque yo me emborraché durante Sí, la porque grabación del proceso. fue que grabamos uno y dijimos, hay que grabar otro, güey. Pero ya llevabas un pinche cubonón de tequila, güey, y como 3 chelas más, Sí, güey. me emborraché y ya que lo escuché no tenía mucho sentido lo que yo decía y ya se me escuchaba muy deplorable. Sí, no, hablamos uno de arte. Y... ¿Este nunca lo subiste? No, güey, pues no, lo borraste, güey, no te gustó al momento. ¿El de arte? Sí, el de arte no hablamos, güey. ¿Neta? O sea, hablamos de literatura, Sí. pero hubo uno que empezamos a hablar de arte en general, güey. Y el otro... no lo subimos porque era muy repetitivo. Y el otro, que es el que vamos a hablar ahorita, güey, es el de historia. ¿Por qué cancelamos el de historia, Daniel? Hubo un pequeño detalle ¿Tuyo? que estamos Tuyo. hablando de Santana. Carlos López de Santana. No, Carlos Santana es el guitarrista, güey. Ah, sí, entonces Déjame lo busco mientras habla, güey. O sea, ¿quieres borrar ahorita este podcast, güey? Güey, no podemos gastar esto, güey. Ya no tenemos, güey. Ya no Bueno, tenemos tiempo, güey. haz de O sea, cuenta que estábamos hablando de la historia de México y hay un personaje en la historia que le conocen como, pues el que vendió la patria, ¿no? El que vendió la parte de la mesilla, que es Santana. Pero Antonio López de Santana. Antonio. Pero yo estuve hablando de López. ese tema porque me había estudiado y toda la madre. Pero se me tripió el pedo. Y estuve hablando por 20 minutos diciéndole repetitivamente en nombre de Carlos Santana, el guitarrista nacido en Jalisco, en Autlán, Jalisco. Como si él hubiera sido el personaje de la historia. Y como llevamos como 4 programas, dije, no mames. O sea, las 2,000 millones de personas que llegamos con esta transmisión van a pensar que soy un pendejo porque ni siquiera supe del tema que estamos hablando. Por cierto, fíjate que estaba bueno, güey. Nomás no queríamos parecer idiotas que, pues, güey. Le echamos muchas ganas y por eso la cagamos, creo yo. La cagué. Sí, lo sobre... O sea... Sí, exacto. Aparte yo traía mis notitas, güey, como si fuera presentación de PowerPoint. Yo estudié güey. Enrique VIII y toda la madre. O sea, sí le hicimos. ¿Y te como acuerdas de algo, chingón. Dani? La neta. No, porque fíjate que mucho de la historia, bueno, es muy particular. Como que ya son bases que tengo de la escuela y esas bases son muy difíciles que las vaya cambiando. Entonces, todos los datos nuevos que agregué como que no los tengo tan frescos, pero supongo que si voy platicando sobre ellos me voy a acordar. O sea, tú te quedas con la canción de primaria de Cristo. No seas pendejo, Bajo, güey. ¿no? O sea, tengo a ver, a mí lo que me pasa es que tengo como la base bien estructurada y después ya me pongo o sea, ya los como ingredientes extras de la historia se los he ido agregando conforme los años. Pero la base es la que tengo de primaria. Ok, Daniel. Bueno, hablemos de historia. Secundaria, pues. ¿Qué secundaria qué? O sea, en la secundaria fue como más ok, aprendí historia, pues. Hablemos de historia. ¿Qué opinas en general? O sea, vamos de lo grande a lo particular, de lo general a lo de lo macro a lo particular. micro. Ajá. De lo macro a lo micro, pinche mercado. Bueno, ¿qué opinas de la historia de México en general? Creo que es una historia sangrienta. Creo que es una historia que está mal contada.
porque es muy interesante, güey, y a muchos nos da mucha hueva. Nos da mucha hueva por muchos factores, o sea, porque yo creo que la asociamos con fechas y nombres y exámenes y cosas así, entonces como que no muchos la disfrutamos. Pero es una historia que está llena como de claros y oscuros, más oscuros que claros, pero yo creo que es una historia demasiado sangrienta. ¿Por qué? Porque todo está manchado en sangre. Es decir, no hay un momento como la época de la ilustración o la parte de las luces en Europa, donde todo era arte, investigación, los Leonardo da Vinci y todo eso. Aquí todo ha sido, güey, viene alguien, nos está chingando y va alguien a quitarle porque nos está chingando. Y de repente así, llega alguien y nos quiere y por una excusa. Mira, ¿sabes? Intereses de extranjeros, muchas cosas. Yo, ¿sabes qué me pasa? Y yo también me baso en lo mismo que dijiste de que, pues yo ya tengo como algo basado, como una línea del tiempo. Pero ¿sabes dónde me pierdo yo? Yo me pierdo en la historia contemporánea, güey. O sea, a partir de cuando empieza después de la Revolución, cuando empieza el siglo XX, güey. Todo en 1900. Bueno, más bien, después de la Revolución, güey. Ajá. Después de López Mateos, para arriba, me pierden, güey. O sea, cuando empieza el PRI, que antes se llamaba diferente y todo eso. Sí, o sea, que todo empieza con lo de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, ¿no? La expropiación del petróleo para adelante. Exacto, lo de Lázaro, güey, ahí ya me pierdes. Ahí sí, la verdad, me considero todo un neófito en la historia, güey. Pero, ¿sabes qué me ha pasado? Yo tengo muchos conocidos, o en general, o no sé si te pasaba a ti en la escuela, güey. Pero mucha gente no le gusta la historia en general, o sea, de que, ay, es que me caga historia. Y como tú dices, tal vez si lo asocian, de que es que me tengo que aprender fechas y cosas así, güey. Pero a mí me gusta mucho, siempre me da mucha curiosidad de que leer biografías y leer pendejadas, o sea, es como de las materias, es más, es una de las materias que a mí me encantaría dar yo clases, güey, porque hay mucha forma de enseñar la historia, porque como la historia es cuestión de perspectiva, o sea, todo, es más, te voy a hacer una pregunta, güey, ¿tú crees que los alemanes cómo cuentan o cómo enseñan la historia de la Segunda Guerra Mundial, güey? Eso está muy curioso. Justamente hoy estaba viendo la película de las horas más oscuras o los días más oscuros. No recuerdo cómo se llama en la película. Pero es la que sale, es la que ganó el Oscar Mejor Actor, Gary Oldman, ¿no? Interpretando a Winston Churchill, el primer ministro de el momento más fuerte de la Segunda Guerra Mundial. Él como primer ministro de Inglaterra. Y te relatan cómo Inglaterra iba perdiendo completamente la guerra. Y cómo era la primera vez. Y te platican, por ejemplo, hay un dato muy curioso, que es cuando te explican que le marca Winston Churchill al presidente de Estados Unidos y le dice, oye, pues sé que te debemos dinero y necesito que me entregues los barcos. Entonces, lo que más me dejó de esa parte... ¿Quién? Winston Churchill le marcó al presidente de Estados Unidos. ¿Sé que te debemos dinero? Ajá, okay. Pero necesito que me entregues ya los portaaviones que te compramos con el préstamo que tú nos hiciste. Okay. Y lo que me quedo de esa escena es que un país tan grande, tan fuerte, tan importante en lo que es la economía mundial y el poderío que tiene el Reino Unido, o en Inglaterra en este caso, como también está necesitado. Ajá, y eso no te lo cuentan en los libros. ¿Por qué? Porque son los pequeños detallitos que pues no pasan a más. O sea, eso no es la parte importante de la historia, que Inglaterra no tenía dinero para sustentar una guerra de esa magnitud. Después de, aparte, la Gran Guerra, güey. La Gran Guerra, exactamente. La Primera Guerra Mundial. No, la Segunda, güey. No, pero acuérdate que... sí, después 4 años, no, perdón. No, unos años antes. 1916 se acabó, fue más adelante. ¿La Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial fue de después de la primera recesión. De 1916 a 1921, güey, o algo así. No fue así. ¿Cuánto quieres perder, hijo de tu puta madre? Comida. Ahorita lo... Es que, güey, no tengo, como que no tengo internet, güey. Bueno. No. La Guerra Mundial, la primera fue en 1930. Fue después de la Gran Recesión. Ok. La verdad no me acuerdo. Sí, pero sí. Fue después. Mira, ya caemos otra vez en pendejarla. Sí, güey, pero no, ya no... Te vuelvo a decir, güey, no vamos a borrar estas cosas, güey. Ok. Ya que la gente sepa que somos te voy a hacer una pregunta, güey. Así, abrir un paréntesis. Que lo habíamos mencionado de hace mucho, güey. Pero yo tengo muchos tics con las películas biográficas. Cuando salió ese tipo de películas, yo las llamo como bait Oscar. ¿Qué significa, güey? Que son películas que hacen nomás para el Oscar, güey. Ajá. Como por ejemplo Lincoln con Daniel Day-Lewis, que dicen que no es mala, pero dura 3 horas, güey. Pero y la verdad a mí no se me antoja, güey, porque pues siento que como que te manejan igual como tú mencionas. Tienes toda la razón.
tienes toda Yo la sé, razón. güey, yo sé, 1914 a 1918. güey. Y tú 1930. Me mamé. Fíjate que esa es de las guerras que menos información tengo en mi vida. Yo lo único que me sé de ese... Porque fue una guerra europea, a final de cuentas. Sí, sí. Yo lo único que sé es que, por ejemplo, Serbia y Montenegro estaban en esa guerra, güey. Pinche... Austria. Austria, Acuérdate que el imperio austriaco, güey. matan a... Era Austria y Hungría en ese entonces. Hungría, sí, porque austrohúngaros, sí, es cuando cierto. matan al archiduque en Francia Así es. y así empieza la guerra. También ocasionado por los alemanes. Los alemanes son Que un pinche de desmadre. hecho, o sea, el pedo primordial de esto fue que cuando acaba la Primera Guerra Mundial se firma el tratado de Versalles. de donde es de castigan a Alemania y le dicen a Alemania, tú ya no puedes tener ejércitos No porque puedes la tener, cagaste. y nos vas a dar toda tu nos vas a dar información toda la de tu información arma de y todo. así. Y cuando llega... Y tienes una deuda gigante. Así es. Y cuando llega Hitler, crean un ejército escondido. Hay un documental muy chingón que se llama La Segunda Guerra Mundial a todo color. Muy que bueno. te explican... Y no sé si sabes, perdón, no sé si sabes que están, o sea, el tal guerra a todo color, están sacando de todos, güey. Están sacando la Primera Guerra Mundial a todo color, Vietnam. la Guerra Fría de a todo color, Vietnam a todo, o sea, están sacando muchas así, güey. Muy buena saga. muy Se la buena. recomiendo. Está en Netflix, está muy cabrona. Aparte te enseñan la historia de todas las fronteras, güey. Ajá. O sea, por ejemplo, yo sinceramente, hasta que vi ese documental, yo no sabía que técnicamente fue importante la Segunda Guerra Mundial, güey, cuando Alemania manda a África, güey. O sea, la Segunda Guerra Mundial llegó hasta África, papá. O sea, está cañón. Pues México participó en la Segunda Guerra Mundial. El con un escuadrón pelotón. 500, no sé qué, güey. O sea, pero bueno, el punto es que hay mucha tela de donde cortar, güey. Y la verdad, Y es lo que comentabas, regresando al tema, porque saqué lo de Winston Sí. Churchill, era que la historia, desde el foco, desde el lente en el que se mire, es diferente. exacto. Sí, es cuestión de perspectiva, güey. Por ejemplo, mucha gente solo ubica o conoce a Maximiliano de Habsburgo, güey, como un pendejo, güey, que llegó. Pero si lo ves de una óptica, él sí quería hacer bien en México, güey. Ujú. O sea, él sí llegó diciendo, ay, vamos a echarle ganas, vente, hay que salir adelante. Y toma, güey. De hecho, no Y- sé si y lo sabías. pintan como un idiota, güey. Lo De pintan hecho- como un idiota y como... Pues como malo. Ahí te va un dato con Maximiliano de Habsburgo. En ese Con entonces, Carlota. en ese entonces, la política en México está dividida en dos pinches bandos: los Los conservadores conservadores y y los los liberales, liberales. ¿no? Supone que fue el tiempo más de paz en México que hubo. ¿Es neta? Sí. Eso sí no lo sé. Sí, porque haz de cuenta que era cuando no había levantamientos como tal, o sea, no hubo grandes levantamientos, porque el país era un cagadero. Acuérdense que era un país centralista. Entonces Sí, todo sí, se donde- manejaba desde la Ciudad de México, donde pero Texas ya se les había independizado 3-4 veces. Vendieron California y ellos de un encuentran. cagadero Sí. todo, güey. Y Con el zorro. supone que había dos corrientes en la política mexicana. Ya era medio fifí la política, que eran los conservadores y los liberales. Y los conservadores decían, es que nosotros no sabemos manejar un país Hay que y tenemos llamar a que un traer a país un extranjero Así es. y darle poder y que nos den lana, Y etcétera, de hecho etcétera. querían antes con españoles otra vez. Así es, querían que entonces dijeron, regresaran, no. Y los liberales, por otro lado, decían, no, ni pedo, ¿cómo vamos a traer a alguien más si hemos peleado durante años? Eran como los digamos, derechas e izquierdas. Y cuando traen a Maximiliano, Ajá. querían traer un güey que, obviamente había intereses de por medio. querían Los una conservadores figura- querían seguir Sí. teniendo lana, y entonces, como decían, pues vamos dándole poder a los europeos. Sí. Entonces, cuando traen a Maximiliano, pasa esto que se dan cuenta que Maximiliano era un güey completamente liberal. Haz Sí, cuenta sí, que se traen cierto. un pinche europeo y todos dicen, huevo, este güey va a decir que Sí. sigamos con, Sí, con, que todos- a con los nacos, esclavos, güey, ¿no? los indios, y güey, se dan sí. cuenta que este güey tiene todo lo contrario. O sea, es como lo contrario a lo que ellos querían. Y es cuando los conservadores dicen, que se vaya a la verga. Y los liberales dicen, tampoco lo quiero. Entonces es cuando él se queda Pobre solo dirigiendo un país. Maximiliano, güey. Y luego ya hay un chingo de chismes de que era maricón y la madre. Y Carlota estaba loca. Y lo bueno, mataron, pero son las güey. pequeñas cosas. O sea, y lo fusilaron. Vino y lo fusilaron, Ujú. güey. La neta. Y eso él sí tenía fue linaje víctima, güey. importante, ¿eh? Sí, Él tenía de linaje Habsburgo, Bonaparte. güey, Ajá. del imperio austriaco. Sí. Bueno, no, el imperio prusiano, ¿no? Sí, era no el de me Prusia. acuerdo, güey. Era Bueno, el de Prusia. Daniel, hablando de la historia de México, para ti, ¿cuál es? También puede ser tu favorita, pero para ti, ¿cuál es o la época, o el evento, o
como le quieres llamar, histórico mexicano. Yo lo considero las dos más importantes, pero A mí me gusta mucho el porfiriato. ¿La revolución o Antes? Pero ¿te gusta Porque me gusta mucho el personaje particularmente de Porfirio Díaz. A mí se me hace el ¿Y si de viste los que su tumba está en Francia? no, en Notre Dame, papá. Sí, Y no se quemó. No. Porfirio Díaz, a mi gusto, es un tipo 100% mexicano. El tipo añoraba y idolatraba a los europeos, pero el tipo es 100% mexicano. Era oaxaqueño, me parece. No sé. Sí, era oaxaqueño. Y de hecho, ¿Ese no es Benito Juárez, güey? Benito Juárez también es oaxaqueño, pero también Porfirio Díaz. ¿Sí? Y No sé. haz de cuenta que Porfirio tenía este tallito que se maquillaba Para verse para blanco. verse menos moreno, güey. Eso Que no era sabía, muy moreno, güey. Eso no lo sabía, güey. Lo único que te puedo decir es que Benito Juárez medía 1.50, güey. Pero el tipo, haz de cuenta que Porfirio idolatraba tanto a los europeos que él quería ver una Europa en México. Entonces, por eso que trae el tema de las redes. Ferrocarril, Así es. comunicó todo el país. Le metió toda como la moda Las banquetas. victoriana. Él trajo banquetas, güey. Te digo, él trajo el carro, o sea, él trajo el automóvil. Te digo, o sea, si lo ves así, creció mucho. No, él invirtió al país. Nada Sí, más que pero, estaba pues, loco. Y sí, que estuvo 30 años en el poder y la gente no le gustó eso, que también que añoraba el poder. Yo creo Sí. que para mí la época mexicana más Y nació el 15 de septiembre. ¿Sí? Ujú. Justo te voy a decir, pues, ¿y qué tiene esa fecha? Pero... Sí, pero no. Nació el 15 de septiembre dónde? en Oaxaca. ¿En Oaxaca? Sí, saben lo correcto. A mí, yo creo que la revolución fue de los momentos más importantes como país. Tal vez no hubo repercusión alguna mundialmente, pero siento que la revolución moldeó mucho nuestro país en el sentido de, pues ahora sí te puedo decir como abogado que uno de los artículos más importantes es el 27, güey, o sea, el de la propiedad. Y, por ejemplo, tuvimos caudillos muy importantes. Yo me quedo con dos, Zapata y Francisco Villa. Que Francisco Villa... Los dos eran un par de... Pues digo, Francisco Villa era un hijo de la chingada. Él sí era un revolucionario, o sea, él quería madrazos, güey. Pero Zapata tenía como una filosofía de, pues, libertad, la tierra es de quien la trabaja. Y ¿sabías que hay rumores de que era joto? Yo no sabía, güey, pero decían que había rumores de que su segundo al mando, que se Era su llamaba matador. Manuel Palafox, era su matador. Sí. Y, por el contrario... ¿Viste qué pinche expresión tan... Estás cabrón, Sí. güey. Por el contrario... Perdón. Por el contrario, Francisco Villa era un gran hijo de puta. O sea, el güey no se cogía solo porque no se alcanzaba. No, exacto. Y el güey decía, quiero matar a alguien hoy, y como los vaqueros, güey. Ajá. Y era un poquito cómo se vivían los extremos del país, ¿no? O sea, el de arriba era un forágido, era un vaquero, era Forajido, sí. un western, era un Sí. tipo que no respetaba la frontera con Estados Y- Unidos, robaba exacto. y le tocó un estado todavía mucho El- más descontrolado porque estaba muy lejos de la capital. Ahora sí, exacto. Ahora sí que el norte es pues como lo pintan en las películas de vaqueros, o por ejemplo como lo pintan. Ahora sí podemos agarrar un buen analogía, güey. Es el norte de Game of Thrones, güey. Sí. Donde dicen, aquí No hay tenemos nuestras reglas. Ujú. Y aquí te podemos matar. Y el estaban norte- los indios, los yaquis que eran muy bravos, Exacto, y estaban güey. los tarahumaras. Y luego te subías a Texas y en Texas tenían sus propias ajá, leyes, y, güey. y acuérdate que son estados con mucho menos recurso. Exacto. Había mucha minería, sí, o sea, había mucho oro, había muchas cosas, pero no había mucho recurso natural. Exacto. En cambio, en el sur sí. Sí, Entonces no. era por eso los grandes ejidatarios que habían en el sur, que es contra lo que se revela Zapata. Las personas que tenían miles y miles de hectáreas de terrenos. Y la gente que trabajaba para eso, las Así es. casas de... ¿Cómo se llamaban? Lo de las... Los ejidatarios. No, sí, pero ¿te acuerdas que hay uno que ¿Que eran como feudales? Ándale, que los que trabajaban y tenían sus casitas donde Sí, tú comprabas sí, sus mini ciudadecitas, eran güey. las casas de... Algo así. Ay. Era una palabra que Sí, le damos. Ahorita nos acordamos. Ajá. Que Que hace cuenta que él hacía su microeconomía. Exacto. O sea, él ponía la tienda donde trabajaban sus Exacto. trabajadores y le compraban la misma lana que él les Sí. pagaba para comprarle los recursos Estoy de vida. seguro que muchas veces que nos pasa esto, güey, de... ahorita me acuerdo, los que nos están escuchando están así de... ¡Así se dice, idiota! Así, o sea, a mí me pasa mucho cuando escucho podcast.
Pero sí, considero que la Revolución Mexicana internamente nos amoldó mucho para bien o para mal. ¿La cultura? Tanto la cultura como, pues no sé, el hecho de que el mexicano, pues como tú dices, güey, hemos heredado mucha sangre. O sea, desde el principio, desde los aztecas, éramos bien pinches peleoneros, güey. Pues mira, los aztecas, a diferencia de los mayas, por ejemplo, yéndome más atrás, que también es súper interesante esa cultura, pero no es como, no te puedo decir que es mi favorita, pero los aztecas fue un pueblo conquistador, fue un pueblo guerrero, no fue un pueblo como los mayas, que ellos eran mucho más, Ellos eran de ciencia, eran, o sea, científicos. Exactamente. Ellos sí, para que veas, estaban muy adelantados. Y los mexicas o los aztecas en ese entonces era el pueblo aniquilador, o sea, era el poder. Era el América, güey. O sea, sí, del fútbol, o sea. Exacto. Porque estaban los zapotecas, que eran los pinches santos, acuérdate que los tlaxcaltecas por eso ayudan a los españoles. De tanta tirria y odio que le tenían a los mexicas, porque eran unos hijos de puta, es lo que te decir, porque los aztecas eran sanguinarios. Era de que cada cierto tiempo, oye, danos a todas tus vírgenes y pum, y, o sea, cosas así. Y por eso te digo, esto no sé si lo llegué a mencionar, pero hay un libro que me gusta mucho, que no sé si tú sabes, tal vez sí lo sabes porque te lo he dicho. ¿De dónde viene la palabra meme? No. La palabra meme viene de un filósofo que se llama Richard Dawkins. Su libro se llama El gen de la envidia. Él inventa la palabra meme, que es el meme son datos o información que uno hereda, que es como que dices, tú heredas la cultura. ¿Qué quiere decir? Ahora pues se hizo, pues se mal llamó meme porque pues tú heredas esas imágenes chistosas. Pero haz de cuenta que tú heredas, no, o sea, tú no solo heredas pues genes, o sea, de que, ay, tengo el ojo verde, tú heredas lo que tu familia o la sociedad se comporta. Y en este caso México siempre ha tenido una cultura pues sanguinaria, güey. O sea, tal vez y se ha moldado mucho a los españoles y lo que quieras, y ahorita en una cultura globalizada, pues sí. Pero nosotros desde el principio, o sea, hemos tenido, si de por sí los humanos estamos mal, nosotros los mexicanos, güey, siempre hemos, incluso hoy, siempre hemos tenido como esa cultura de, pues nos chingamos al prójimo y queremos salir adelante y a mí nomás da la cara de pendejo. Exacto. Por ejemplo, tal es el caso como, por ejemplo, lo del subcomandante Marcos allá en Chiapas, fue retomar el movimiento revolucionario que tuvo Zapata. Güey, exacto. ¿Por qué? Porque se sentían oprimidos. Es como, yo veo ese movimiento, o sea, bueno, por lo menos ya no, pero como era en su momento, el movimiento zapatista es como el movimiento neonazi. Existen nazis después de ese momento, güey, que evolucionan y son diferentes un poco como pelean con otros ideales, etcétera. etcétera. Pero sus bases son las mismas, o sea, hay gente que sigue creyendo esas cosas. O por ejemplo los puritanos en Jerusalén y etcétera, con todas las células. Los extremistas de los musulmanes y todo, o sea. Pero eso es lo interesante de la historia. Por ejemplo, a mí obviamente no iría, o sea, sería mi top 100 de ir a lugares, pero yo creo que ir a los lugares con más cultura en el mundo es como ir a Jerusalén, güey. Ir a Irán, a Irak, donde estuvo Mesopotamia, la primera cultura. Pues es que donde hay más historias, donde hay más guerra, güey. O sea, automáticamente, porque es donde hubo más sucesos. Es, por ejemplo, tú y yo lo platicamos en el programa pasado acerca de Francia. Francia es un lugar que ha tenido tantos hitos en la historia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su cultura de alguna manera es como un poquito más innovadora o es un pueblo mucho más que viejo. Cuestiona más. Y ¿Por qué? Porque es viejo. Exactamente. Yo por eso también considero que, por ejemplo, nuestro continente y principalmente nuestro continente de abajo, porque tenemos a Norteamérica, que pues ahorita es primer mundo y la potencia, así, pero siento que la historia de nuestro continente es muy joven. Y esto lo leí, obviamente esto no es inventado por mí. ¿Te acuerdas de el audio que te mandé? Yo sé que te burlas mucho de Hernán Cachari, de la edad de los países. Ajá. Es que no puedo hacer voz argentina. Bueno, Hernán Cachari habla y dice, todos los países de América son adolescentes. Exacto. Si tuvieran edad. ¿Por qué? Porque apenas están teniendo estos, independientemente del tiempo, esos
crecimientos políticos sociales. Exacto. Entonces, por eso nosotros somos ahorita tanto cagadero, por eso el comunismo está tan marcado allá en el sur. Pero, ¿sabes cuál es el problema, güey? Que vivimos ahorita en un momento donde nuestro crecimiento es exponencial. ¿Qué quiere decir? Cuando dices exponencial es de que, más bien, estamos creciendo rapidísimo, güey. O digamos, nos estamos amoldeando a una cultura que, pues, ya ha vivido milenios. Estamos güey. madurando sin haber envejecido. Y, por ejemplo, bueno, tampoco le quites tanta cosa. O sea, obviamente Egipto, por ejemplo, que tiene una de las culturas más viejas de la humanidad, pues sigue teniendo sus desmadres, güey. China, Pero China es potencia. Egipto no es potencia, güey. sí, pero ¿de Siria cuánto no tiempo? es potencia. ¿De cuánto tiempo para acá? Jerusalén no es potencia, güey. Siria, todos esos países africanos que, bueno, tal vez sí por el desarrollo, bla, 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 pero... Sí, pero estás de acuerdo que Europa es el único continente o la única Europa en general es donde ha pasado todo. O sea, si tú abres un libro y te vas a 1200 a la fecha, 70% de la historia pasó está en por ahí. Europa. Sí. Entonces, obviamente, han vivido hitos mucho más cabrones. Y por ejemplo, Grecia ahorita, güey, o Italia, donde estuvo Roma, donde ahorita el Imperio Romano fue de los más grandes, pues ahorita Italia no puedes decir. Fíjate que es bien curioso, porque ahorita que mencionas esos países, los Grecias, los Italias, el mismo Egipto, hay un común denominador en por qué no les está yendo bien, que es la influencia de la religión. Yo voy a decir la economía, pero No, ¿por qué? la religión, es decir, Grecia, Roma, todas estas grandes culturas, su cultura se basaba en relación al tema de la religión, mismo España. ¿Qué pasó? Los franceses y los ingleses, que son las dos culturas que yo considero más grandes, fueron los primeros en divorciarse de la religión. Nosotros como países latinos seguimos siendo muy esclavos de la parte de la religión, seguimos siendo países creyentes. Entonces, yo por eso creo que ahí es donde también empiezan la madurez de los países distinta. La parte de los países Noruega, las partes de Islandia, todos esos que son países de primer mundo con superávits en cuestiones financieros, es porque la cultura de la gente no tiene nada que ver con eso. Eso es algo que yo creo. Pero, ¿tú crees que es inevitable el divorcio? El divorcio de... Por supuesto. ¿Tú crees que eventualmente nosotros vamos a vivir eso? Por supuesto, porque es que aparte hay un subyugo. Es decir, la gente operaba, no sé si ahorita, en la historia, en relación a lo que decía Dios. Tal vez concuerdo contigo. España, los reyes católicos. Pues digo, tal vez concuerdo contigo porque actualmente ya hay mucha gente que se está deslindando mucho de la religión, por lo menos las nuevas generaciones. Por ejemplo, la Revolución Francesa. Ajá. ¿Cuál fue el hito? Pues la libertad, güey, de que todos somos iguales, tú y yo somos tu rey, que comes diario, y yo que apenas si como una vez a la semana, somos iguales, perro. Y vamos a pelear por la igualdad. ¿Y tú por qué igualdad? siendo rey tienes mayores beneficios que yo? ¿Por qué? Por un mandato divino, y ya buscaban ellos la parte de la democracia. Sí, pero ahí siento que no entra la religión. Siento, por lo menos en la religión francesa, en la Revolución porque llegó el hartazgo, francesa, pero, donde ya no había ni qué comer. Pero tú escuchas todos los momentos de la historia y ahí no de esa época específicamente, y ahí no entra nada de la religión. Es más, ni entra ni el papa ni nada dijo. Bueno, pero acuérdate que ¿por qué el rey era rey? Por mandato divino. Ahí no. Ya no, ahí era por linaje. Por linaje. Que sí, pero el linaje empezó por eso. Y siglos atrás, porque sí, completamente. Pero sí siento que ahí... no, más bien, lo que yo te puedo decir es que no podemos culpar completamente. Por ejemplo, ahí te va. Religión. Mi periodo favorito de la historia es la parte del absolutismo, la parte de Enrique VIII en Inglaterra. Ese es mi periodo de historia que más disfruto. O sea, inclusive hasta en películas es lo que más me gusta. Porque me gusta, no sé, el cómo me lo han pitado los Hollywoods y todo eso me gusta mucho, pero me llama mucho la atención cómo Enrique VIII, por sus huevos, y es el primer rey que dice, soy rey, puedo hacer lo que yo quiera. Oye, me quiero divorciar. Oye, me quiero divorciar. No Y el puedes Papa porque dijo, es de la corona. Ok, entonces, ¿sabes qué? Hago mi religión aparte y ya no te pago a ti la lana o el impuesto que le tengo que pagar a la iglesia. Sí, fue un Brexit religioso. Un Brexit religioso. Entonces, fue la primera vez que se hizo el desmadre y fue cuando empieza la iglesia anglicana. A mí... Ese hito en particular se me hace lo que le dio pauta a todas las revoluciones en todo el país. Es que, güey, tú lo ves, o sea, completamente. Más bien, me interesa mucho porque hay muchas cosas muy interesantes de eso.
Pero es que yo lo veo... Es que ahí te voy a hacer una pregunta. A ver. Tú una vez me dijiste que en el programa Perdido me platicaste que tu periodo favorito de la historia Es a eran lo los que voy. vaqueros, Es a lo los que voy. western, Es a lo donde que no voy. pasó nada. Yo tengo... es a lo que voy. Yo tengo dos periodos históricos, o bueno, no periodos históricos, no los puedo llamar. Tengo dos como tipos de culturas que me encantan. Los vaqueros y los mosqueteros. Y los dos tienen mucha similitud, güey. Por el romanticismo. O sea, como lo hemos dicho, a mí yo me he pintado por libros, por películas, por juegos, lo que sea, que esos tiempos se vivían diferentes, güey. O sea, eran reglas, o sea, que yo me veo por ejemplo, el mosquetero, un caballero que vive por el rey o que lucha por el rey hasta el final y que representa el honor es ser un knight, ser un sir, un no caballero. sé qué, pero francés, güey. Y de que yo protejo. Y obviamente, pues, me baso en los mosqueteros del libro, güey. O, por ejemplo, los vaqueros, güey. Me baso de que, güey, pues soy un vaquero y voy libre en mi caballo y voy en busca de oro y yo vivo por mis propias reglas y puedo ¿Qué matar tiempo? a quien sea. ¿Ve Westworld, la serie de ¿Sí? HBO? Güey, es de robots vaqueros, ¿no? Está muy cabrón, güey. Bueno. ¿A ti que te gusta el Es mundo como- western? Es como un Matrix vaquero, ¿no? Ándale. Está muy cabrón, güey. Güey, Bueno, te lo voy a cagas, ver, ¿eh? lo Te voy a cagas. ver, O sea, lo voy a ver, yo lo voy a llevo ver. un capítulo y me quedé, o sea, dije, ¿qué ¿Qué pedo, está- güey? Amo este pedo. O sea, quiero ser vaquero y millonario. A mí lo que me gusta te digo, a mí lo que me gusta del vaquero, güey, es que tenías como un sentido de libertad. Y no en el sentido de que ahí puedo matar a quien sea y de que aquí no hay leyes. Sino de que, pues, yo voy... Era tierra de nadie, güey. Exacto, era tierra de nadie. Yo voy en mi caballo y voy a cazar aquí, pum. Aquí voy a hacer mi campamentito, duermo. Y, o sea, cosas así. Pero, o sea, no hay nada extraordinario en esa pero época, tú lo güey. estás viendo desde la óptica de que, güey. Los hitos históricos. Pues sí, güey, pero yo lo veo así. Te encanta el absolutismo, güey. Pero ¿qué tal si estuvieras viviendo ahí, güey? Pura verga, güey. fueras una mujer, güey. No, es que... O fueras un negro, güey. Es que tú y yo jugamos... O fueras mira, una mujer guapa, güey. Tú y yo hemos hecho este ejemplo. La mejor época donde vivir es ahorita. Ahorita, sin problema, güey. Sin pedo. Como mujer. Ninguna época está chingona después de 1900, güey. Y te No, diré. 1990, güey. Sí, exacto. y te O sea, diré. después de eso ya Por está eso digo, chido. No, y de por sí, güey. Imagínate que fueras una mujer bonita, güey. Imagínate que fueras, hija del duque, güey. Te venden, papá. Y estás guapa, güey. Y te venden con el rey más feo, güey. Como en Game of Thrones. Como en Game of Thrones. O sea, Pero, por ejemplo, a ver, para empezar ya a tocar temas puntuales, güey, porque estamos Sí. hablando al azar. Sí, exacto. Estamos yendo de un lado Sí, a otro. de la época moderna, para cerrar, ese me interesó porque lo dijiste, ¿no? Yo de 1900 tal a tal, no sé. De la época moderna, ¿han pasado hitos históricos? Es decir, Puta, ¿hay güey. algo? Claro. ¿Cuáles serían? Las Torres Gemelas, la Guerra de Vietnam, la Guerra Fría, La caída del muro de Berlín. la Guerra de Irán, la caída del muro de Berlín, los ataques terroristas que hemos tenido los radicales, güey. ¿Ya en los consideras que Francia. en Sí, güey, 100 años sin- van a hablar de esto? Sí, sin problema. O sea, los ataques de Christchurch de allá, o sea, de ISIS, los videos de ISIS, cosas así que... Es que sí. Ahorita no por ejemplo, lo sentimos los tanto porque es conflictos fresco. De Siria, o sea, ahorita yo estoy durmiendo bien, güey. Y o sea, el típico comentario, yo estoy durmiendo bien, güey, pero allá en Siria pues, se siguen matando, güey. En Israel, güey. Y pues sí, siento que ahorita está entrando mucho. Más bien, siempre ha influido la cuestión económica. Sí, o sea, siempre. Pero siento que ahorita lo estamos sintiendo más. Porque como no hay tantas guerras, los conflictos que más nos mueven son los conflictos políticos. Bueno, siempre nos han movido los conflictos políticos, pero los políticos económicos, güey. La crisis del 2008, el Brexit, cuando Grecia hace como 6 años que Colapsó quebró. económicamente. Así literal, güey, Grecia dijo... Pues, Ya no hay sí. lana. Oye, Venezuela, que pues sí, también es una cuestión política, pero cosas así, ¿sí me entiendes? Sí. Y ahorita dime qué guerra hay. Pues sí, güey, en África, en el Congo sigue ciertas guerras civiles, pero algo así, hitos mundiales. ¿Cuál sería para ti el hito mundial actual?
el de la década del 2010 al 2020. Los musulmanes, ISIS. Los musulmanes. Sí, O la lo guerra que de Irak. Le sigue la guerra de Irak. No, pero eso fue técnicamente en la primera década, güey. En el 2002 Ah, para bueno, y arriba. lo que va ahorita, pues debe ser seguramente lo del tema de los musulmanes. O sea, y todavía sigue. O por ejemplo lo de Norcorea. Ujú. O lo de Donald Trump. Y quién sabe, güey, igual en 60 años van a hablar de, ay, a mí me hubiera encantado vivir en la era de Trump, güey. O sea, Sí. como Oye, yo que quisiera ser un ajá, vaquero. y de todas las, independientemente de México, que era lo donde empezaste, ¿cuál es tu época que más te gusta? Ya dijiste que son los mosqueteros y los westerns. Ajá. ¿Son los que más te gustan? ¿Son los que más te interesa Pues saber tal qué vez pedo no ahí? época, pero más bien yo me pregunto, ¿en qué era te gustaría vivir? Por ¿Siendo el más chingón? Así, eres el güey más chingón y vas a vivir una vida fructífera siendo la vida que quieras, güey. Sin pedo ser Por ejemplo, un a mí, vaquero a mí chingón, un mosquetero. antes la que más me gustaba era la Edad Media. Me encantaba la Edad Media. Toda la historia de la de los caballeros, las guerras, los reinos, todo eso me encantaba. Pero hoy en día veo, y es la Te mueres, época, güey, por la peste negra, papá. y es la época más oscura de la humanidad, Hueles a güey. caca, güey. Deja tú, Toda todo, tu vida todo huele a caca. mueres a los 30 años, güey. Sí, o sea, a los 15 años ya, si no cogiste, ya te la pelaste, güey. O sea, tus mejores echados de O sea, palo era. imagínate, güey, o sea, ¿cuál era la esperanza de vida en esos tiempos, güey? Era, creo que tenías 43 años, güey. 50 años, güey, ya Eras señor, un güey. sabio. Por eso te digo, o sea, está cañón. La gente moría a los 30, O sea, güey. te digo todo esto, güey, sentado, güey, en chanclas, pues sí, güey, todos tenemos O sea, a problemas tus en la 23 vida, años güey. ya estaría siendo un hombre. O ya estaría, ya hubiera perdido un brazo, güey, Gangrena. por lepra, güey, o sea, por gangrena, güey. Sí, o sea, pero por ejemplo, a lo que voy es. Antes, y con 7 hijos el, así el, perdidos, güey. el romanticismo de Hollywood me ha hecho que la época de Edad Media fuera lo que más disfrutaba. Espadas, Pero o sea, todo. ahorita lo llamamos romanticismo Hollywood, pero siempre hemos vivido de héroes, de cuestiones, de figuras. Por ejemplo, el Rey Arturo no nació con Hollywood, güey. El Rey Arturo siempre fue una leyenda que todos amábamos. Las historietas de los corridos de los revolucionarios, o sea, siempre vamos a tener como una estatua o un ídolo en cualquier momento, güey, épico. Tal vez, pues ahorita no sé cuál sería tu ídolo, o sea, pero, o sea, por ejemplo, vaqueros, mosqueteros, no sé, ser un Sir así cabroncísimo, güey, o un super rey, o un samurái, o sea, cosas así, güey. Ok, ¿cuál de la época de la historia tú consideras que está mejor retratada por Hollywood? O sea, ¿qué película tú ves y dices, es que así era este pedo? ¿Mejor retratada? No, pues depende de la película, güey. O sea, pero así que tú dices, Yo creo que es que no, tal vez no. Te Yo iba a decir digo los que las vaqueros. guerras mundiales. Iba a decir los vaqueros. Sí, yo creo que las guerras mundiales le han dado un tono de que estaba Más de real, la chingada sí. y todos morimos y fue una guerra estúpida. Sí, yo creo que o tal vez las últimas guerras, güey. Ya sabes, esas películas donde como el ¿Has visto sniper. Apocalypse Now? Puta, claro, Daniel. La A guerra mí de eso se me Vietnam. hace que esa y Full Metal Jacket se me hace que son las dos películas que mejor te retratan el tema de la Hasta guerra de Forrest Vietnam. Gump, güey. De que Forrest Gump te dicen, pues no hice nada, Es que no se peleó por nada, no se peleó por nada, güey. Sí. Por ejemplo, como dices, la de American Sniper, que es de mis películas favoritas en la que sale Es Bradley neto, Cooper. Daniel, a mí no me gustó. No, nada, güey. a mí la de Bradley Cooper me encantó, es de mis películas. De hecho, esa la puedo ver. Es A más, mí- al rato en el depa la voy a A ver. mí se me hace... Ok, mi yo Chairo te va a hablar, güey. Y a mí se me hace una película que como que... ¡America! America, de que enaltece al sniper y lo hace mártir. Cuando... Yo, o sea, entiendo su posición, güey, y se respeta. Pero... Pues vas a pelear una guerra innecesaria, güey. O sea, por lo menos... Bueno, que tal vez estoy justificando, güey. Pero por lo menos en la Segunda Guerra Mundial, güey. O en la Primera Guerra Mundial. Más bien, siempre el peón va a morir y lo que sea, güey. Pero... Siento que ese conflicto, güey, fue por interés. Sí, y por ejemplo, yo creo que también hay otra época donde la retratan muy bien. Y de hecho yo creo que es... Supongo que ya porque supone que ya teníamos cierta madurez como cultura, como humanos. Es en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que ese fue el momento más ruin y más bajo de un país. Es decir, o sea, igual y lo pongo desde ahorita que yo no soy ni Desde alemán ni una mucho menos. óptica Pero, por ejemplo, del que ganó. hace poco vi El pianista.
que te retratan de todo el holocausto con los judíos y Dios mío santo, o sea, yo no sé cómo se permitió que pasara ese tema y lo complemento con otras películas que voy viendo. Que por cierto... Y el tema de la Segunda Guerra Mundial fue sumamente Por cierto, inhumano. mucha gente no cree en el holocausto, güey. ¿Cómo que no creen en el holocausto? Piensa que es inventado, güey. Hay muchas corrientes políticas. ¿Quién sabe? Puede ser cierto, no lo sabemos. Pero hay muchas corrientes políticas antisemitas que, bueno... O sea, te estás declarando nazi. Para ahorita, nada, en para este. nada. No, yo sí creo en el Mi holocausto. hermano es nazi. Que piensa que el holocausto fue inventado, güey, para hacer mártir al judío. Y para que así... Para ser mártir al judío y para ser enemigo al nazi. Por eso dice que... O sea, ¿sabes? Esas teorías conspiratorias de que... Es que por eso esas películas como El Pianista, porque Hollywood es de judíos, etcétera, etcétera. O de que el mundo ahorita es controlado por los judíos. Pero... Pues haya sido como haya sido, Ok, dicen. una pregunta para cerrar acá muy filosófica. En base o con base a toda la historia en general, ¿tú crees que el humano es malo por naturaleza o bueno por naturaleza? Yo creo que el humano ni es bueno ni es malo. Yo creo que culo, güey. yo creo O sea, que- no, pues, güey. no, yo creo que no es ningún punto medio. Creo que somos más bien una raza sumamente... Creo que seguimos siendo salvajes. Es decir, no creo que... O sea, yo creo que estamos cada vez acercándonos más a un punto donde las personas busquen el bien común. Sin embargo, creo que el mundo está regido o está manejado por personas que buscan bienes en personal. Como por ejemplo, no sé si has visto House of Cards, Sí. que te explican cómo maneja la política en Estados Unidos. Que todo es un tema de intereses y es un tema de cómo me chingo al otro para yo crecer y todo eso. Yo creo que eso es un común denominador en todo el mundo. Entonces, yo creo que el problema es que no se ha encontrado un sistema político adecuado para que los países se manejen por gente que busquen el bien común. No sé si me estoy explicando. Sí, pero yo creo que... O bueno, la misma pregunta te la hago a ti. Antes de que yo diga, yo lo único que te digo es que sí, va a seguir habiendo gente criticada en el poder, Daniel. Eso no va a cambiar nunca. O sea, van a seguir habiendo Trumps, van a seguir habiendo Hitlers, van a seguir habiendo Maduros, o sea, y te estoy diciendo figuras que ahorita consideramos como malos, güey. Quién sabe, igual es al revés, güey. Van a seguir habiendo Benito Juárez, van a seguir habiendo Morelos, van a seguir habiendo etcétera, etcétera. Pero ¿por qué hay etcétera. revolucionarios? O sea, porque hay gente que se levanta en contra del poder. Es porque el poder está mal, está corrompido. Y también porque hay personas que quieren el poder, básicamente. Sí, yo creo que esa es la idea en general. El poder es uno de los vicios más grandes del mundo, güey. Entonces no se puede categorizar en que el ser humano es bueno o malo. Hay seres humanos buenos y hay seres humanos malos. Yo pienso que el ser humano es bueno por naturaleza. Porque ahora sí vamos de lo particular a lo general, güey. Siento que somos tantos seres humanos, güey, que sí, pues sí hay malos y lo que sea, pero siento que somos tantos y hay tantas historias que nos han contado y sabemos historias tan pocas, o sea, O sea, tenemos tan poquitas historias para todas las historias que hay. Exacto. O sea, es que me quedé pensando ahorita en lo que dijiste de que hay gente que piensa que el holocausto nunca pasó, ni mucho menos. Toda la historia que sabemos del holocausto es por los sobrevivientes, güey. Exacto. O sea, a final de cuentas, lo dicen creo que en alguna película, o no sé si lo dijo alguna persona muy sabia, que es la historia es contada por el que gana, no por el que pierde. Sin embargo, los que pierden también tienen tienen muchas personas que te cuentan su versión de la historia. Sí, te digo, o sea, yo lo que quiero decir con eso es que siempre ha habido tanta gente en la historia que, pues, por ejemplo, pues no vas a hacer una película o no vas a escribir un libro sobre alguien que tuvo una vida plena, güey. Que ha sido gente que, pues sí, personas que, bueno, más bien, todas las personas tienen problemas. Ya sea en cantidades cabronas o no. Sí, por ejemplo, una de mis series favoritas es Mad Men.
que es la serie esta que sale en 1900, es en el periodo de 1940 y a 1960. Supone que la historia, o sea, la serie completa está en esos años. Y te explican cómo funcionaba el mundo de la publicidad, pero te explican cómo funcionaba el Estados Unidos, en Nueva York de ese entonces. Y quizá no son las historias más, pues quizá relevantes, pero te cuentan cómo el entorno funcionaba en ese entonces. Y hay un chingo de dónde rascar. Sí, pues, sí, exacto, por eso te digo, o sea, ahorita si lo piensas bien, de todas las personas que conoces, hay muchas historias que resaltan porque o fueron así de que está cabrón esta historia y de que vivió cosas horribles y salió avante. Pero también tienes conocidos que dicen, es que güey, esta persona es la persona más llena o más contenta, que ha tenido una vida bien y pues la ha peleado y lo que sea. Por eso te